Hola, mi nombre es Ángeles Gómez y para este reto número 10 yo les voy a hablar acerca del capítulo 2 del libro La Estrategia del Océano Azul, que tiene por nombre Herramientas y Esquemas Analíticos. Entonces, en el contexto pues, de la Estrategia del Océano Azul, las herramientas y esquemas analíticos se emplean para descubrir espacios de mercado no explotados y evitar la competencia directa, ¿cierto? En este libro se habla de algunas herramientas claves que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar esta estrategia exitosa en los océanos azules. Entonces, por ello vamos a empezar para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, entonces empezamos con el cuadro estratégico, el cual nos proporciona una visión de la posición competitiva de la compañía en comparación con los rivales de la industria, ¿cierto? Entonces, este gráfico, este cuadro permite visualizar cómo las empresas compiten en diversos factores claves y dónde se encuentran pues como las oportunidades para diferenciarse y crear un océano azul, es decir, un espacio no explotado, ¿cierto? Este cuadro se construye a través de dos ejes, uno horizontal y el otro vertical, en donde se identifican como los principales factores competitivos que las empresas deben utilizar pues como para competir en estos mercados. Entonces, en el eje horizontal, que tiene por nombre factores competitivos claves, digamos que este eje enumera los principales atributos o factores en los que compiten las empresas de una industria y estos factores varían dependiendo del sector. Entonces, por ejemplo, se pueden incluir eh, el precio, la calidad del producto, el servicio del cliente, la innovación, la tecnología, entre otros. Entonces, digamos que cada industria tiene su propio conjunto de factores que son importantes para los consumidores. Y de este otro lado tenemos el eje vertical que tiene por nombre el nivel de la oferta. Y aquí se representa como que, o no, se tiene en cuenta que la empresa debe tener como proporcionado esos factores, es decir, que va de un nivel más bajo al más alto, mostrando siempre como en qué áreas la empresa debería invertir más o menos. Entonces, por ejemplo, una compañía de aerolíneas, digamos que de bajo costo como Copa Air, utiliza un cuadro de mando estratégico para definir el valor de su propuesta, ¿cierto? Entonces, en lugar de competir con las aerolíneas en aspectos tradicionales como la comida a bordo, las clases de vuelo, esta decidió como eliminar estos factores y se enfocó en precios bajos con alta frecuencia de vuelos y operaciones sencillas. De esto se diferencia pues como de las demás. Y esto es lo que nos explica el cuadro de mando integral. De esta manera su curva de valor se cambió, por decirlo así, de acuerdo a de acuerdo a la competencia tradicional. Y es así como de esta manera el cuadro de mando integral nos permite tener primero una visión del paisaje competitivo, ¿cierto? O sea que nos va a ayudar a visualizar cómo se posicionan las diferentes empresas en la industria y la identificación de áreas de oportunidad. Es decir, que al analizar las curvas de los demás competidores, digamos que las empresas pueden identificar estos factores que están siendo ignorados o subestimados por la competencia y con ello implementarlos para subir pues como al éxito rotundamente. Después, regresándonos aquí, entre otra estrategia importante que nos plantea este capítulo, nos habla del esquema de las 4 acciones, ¿cierto? Entonces, esta herramienta ayuda a las empresas como a replantear siempre su propuesta de valor respondiéndonos 4 preguntas. Entonces, la primera dice, ¿qué factores se deben eliminar?
Entonces, digamos que aquí siempre es muy importante identificar aquellos elementos en la industria que compiten tradicionalmente, pero que ya no aportan valor o son irrelevantes para los clientes. Entonces, un ejemplo podría ser, no sé, un circo, ¿cierto? Entonces, cómo los circos trabajaban anteriormente, a través de, pues, en donde involucraban animales, espectáculos con animales, y esto les implicaba altos costos de mantenimiento, de pues como para llevar un buen cuidado de estos, y además traía consigo como problemas legales de acuerdo a las éticas que hoy en día pues se protegen mucho a los animales. Entonces, al cambiar esto, digamos que atrajo un público mucho más como contento, por decirlo así, que valora el entretenimiento artístico, pero que también tiene en cuenta que es importante que no usen a ese tipo de animales para eso, porque no están en su hábitat y no deberían ser explotados de esta manera. Entonces, de esta forma pienso que tuvo una gran transformación como la industria de los circos. Otra pregunta clave que nos deberíamos hacer siempre para encontrar pues como los océanos azules es qué factores se deben reducir, ¿cierto? Y digamos que esto tiene que ver con determinar en qué área se puede disminuir la inversión porque no son tan importantes como se cree. Entonces, eh, como ya lo venía diciendo, que también podríamos poner el ejemplo de la industria de las aerolíneas. Eh, También tenemos otra pregunta que dice qué factores se deben incrementar. Digamos que acá es necesario focalizar siempre aspectos que son relevantes para los clientes, ¿cierto? No llegar como a siempre pensar en la compañía, pero entonces si ellos son los que nos llevan al éxito, ¿qué necesidades tienen estos clientes, cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, Amazon siempre ha sido una empresa que ha tenido un enfoque en la velocidad de la entrega. Entonces, mientras muchas empresas dejan este aspecto tan importante como en el olvido, Amazon siempre procura como llevar a cabo los tiempos de envíos cortos. Y con esto, digamos que ha llevado al éxito de lo que hoy en día es esta compañía. También tenemos la última pregunta que habla de qué factores se deben crear. Digamos que acá es también necesario como identificar necesidades no satisfechas y desarrollar nuevos elementos que ofrezcan como el valor único y diferenciado en una compañía. ¿Cierto? Entonces, digamos que un ejemplo son los hoteles, pues junto con la competencia del Airbnb. Digamos que antes de la llegada de estos, muchos viajeros siempre buscaban como alternativas con los hoteles tradicionales, especialmente pues como para experiencias más auténticas y locales, pero no había una plataforma que facilitara pues como esta conexión. Entonces, ¿qué hizo Airbnb? Desarrolló esta plataforma que permite como a las personas alquilar sus hogares o los lugares pues a donde van a habitar mientras turistean y ofrecer una experiencia única y personalizada. Esto no solamente satisface pues como la necesidad de alojamiento, sino que también brinda un valor diferenciado que uno se pueda sentir en otro lugar como si estuviera en su casa, y permite siempre a los viajeros experimentar pues como una perspectiva diferente estando en otro lugar pero sintiéndose en casa. Y digamos que con todas estas preguntas que nos hacemos, entonces se puede construir lo que es la matriz de eliminar, reducir, incrementar y crear. Esta matriz, digamos que visualiza siempre pues como los resultados de estos esquemas que les hablé anteriormente y ayuda a las empresas a como a clarificar su estrategia clave de innovación y de creación de valor. Ahora, después de todo esto, entonces se puede decir que es importante nombrar algunas características claves que ayuden
a estas empresas a crear este nuevo valor. Entonces, digamos que las características siempre lo que van a buscar es que las empresas, busquen siempre adaptarse a los océanos azules y salir de esos océanos rojos en donde son mercados saturados y competitivos, que no dejan pues como crecer a estas compañías, teniendo en cuenta que un foco, digamos que cuando se tiene un enfoque claro, permite a la organización asignar recursos de manera eficiente y evitar distracciones. Entonces, digamos que al priorizar elementos claves con, ¿cómo se dice?, calidad del producto, servicio al cliente o innovación, la empresa puede crear una ventaja competitiva sostenible, que es lo que se quiere hoy en día, pues como a largo plazo. También es importante que esta estrategia para la creación de este valor tenga divergencia, es decir, que esta permite a la empresa crear una propuesta de valor única que atraiga a los clientes y que los fidelice. Y por último, un mensaje contundente que asegure como a toda la organización que comprenda la dirección estratégica de la compañía, la visión, la misión, a lo que quiera alinearse con ella, y con esto que todos vayan por el mismo objetivo. Todas estas características nombradas anteriormente, digamos que son importantes que se lleven en cuenta para poder llegar a la creación de valor de la compañía y volverse pues como un océano azul. Ahora también es importante pues como entender este último punto que habla de las curvas de valor, ¿cierto? Estas curvas de valor, digamos que son importantes porque comparan, ya después de haber creado la propuesta con estas estratégicas, la propuesta de valor que crearon, valga la redundancia, contra la de sus competidores. Entonces acá es importante siempre que tengan en cuenta como mostrándonos siempre el posicionamiento en el mercado. ¿Qué significa esto? Que nos permite a las compañías ver claramente en qué áreas sobresalen, digamos, las otras compañías y si nosotros podemos mejorarla o de esta manera está correcta. También identificando los océanos azules y rojos. Quiere decir que esto nos da una visión como de verificar antes de salir con esa nueva propuesta de valor en el mercado. Si la curva de la empresa se asemeja, digamos, a la de los competidores, es probable que estemos como atrapados otra vez en los océanos rojos, donde la competencia es feroz y se lucha por la misma base de los clientes. Y este escenario, digamos que como ya lo habíamos dicho, no es el apropiado hoy en día. O si por el otro lado la curva de valor se diferencia pues como significativamente e indica a las empresas como su creación de valor, ofreciendo siempre una propuesta única que atraiga nuevos clientes y que crea una demanda donde no exista pues como previamente. Entonces, y por último también tenemos las oportunidades de innovación. Después de que identificamos si estamos en un océano azul y rojo, entonces, ¿cómo podemos guiar a la creación de estos nuevos productos o servicios que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores? Entonces, de esta manera, pienso que es la forma en cómo se explica el capítulo 2 a través de todas estas estrategias. Es como una línea de tiempo, en mi opinión, que vamos como pasando a través de diferentes aspectos claves para poder llegar como a lo que se desea. Y en cuanto a afirmaciones cuestionables que podemos decir, pues es como muy contundente. Es que digamos que si bien la innovación es clave en todos los aspectos, hoy en día, digamos que no todas las innovaciones garantizan la creación de un océano azul. Algunas innovaciones pueden, digamos, no sonarle a los consumidores o no diferenciarse en el mercado lo suficientemente como para que
lleguemos a ese océano azul. Entonces digamos que no siempre las innovaciones van a tener fruto, entonces también es importante que, bueno, si esta no funcionó, volvamos e intentemos con esta, porque también de eso se trata. Y a modo de conclusión, podría decir que la estrategia del Océano Azul ofrece, digamos que un enfoque fresco, valioso en comparación con la ventaja competitiva tradicional, ya que al centrarse en la creación de nuevos espacios de mercado y satisfacer las necesidades no cubiertas, esta contribuye significativamente al éxito de las compañías. Sin embargo, también es crucial ser consciente de que la competencia puede emerger y que no todas las innovaciones necesariamente van a ser un océano azul, ¿cierto? Las empresas deben ser siempre proactivas en sus estrategias, combinando siempre la innovación, el entendimiento, la profundización en el mercado, en la competencia y siempre teniendo en cuenta estas características que nos habla este capítulo. Y eso sería todo.